Hola, eh, muy buenas noches. Vamos a utilizar este medio para completar algunas de las ideas que vimos en la clase sobre el seminario de investigación, en la primera de las clases sobre investigación. Muy brevemente señalar algunos puntos que me parecía importantes, que aunque fueron trabajados en el aula, en algunos de ellos, pero quería señalar algunas ideas que puedan ser útiles y que puedan servir pues para hacer los trabajos prácticos, en este caso el único trabajo práctico que hay que hacer, que es una investigación de la cual hablaré ahora después de, bueno, pues de las tareas que hay que hacer y en la medida en que puedan ser útiles mis explicaciones, pues mejor, esa es la intención. Bueno, en relación al seminario de investigación, solamente quería recordar algunas ideas que no fueron, digamos, puestas suficientemente de manifiesto el día primero, en primer lugar, que era el para qué investigar, puesto que sí, que hicimos un torbellino de ideas, hicimos una exposición de muchas formas y está más o menos explicitado. Pero aquí hay algunas otras ideas que pueden ser útiles también tenerlas en cuenta y ya digo, muy brevemente mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, es útil investigar en educación para dar respuesta a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad educativa. Esta sí que la estuvimos comentando. En segundo lugar, para innovar en educación, o sea, hacemos investigación para innovar y analizar los resultados y la eficacia de dichas innovaciones. Este es un tema que tal vez no le pusimos suficiente énfasis del sentido que tiene investigar. Si, por ejemplo, hacemos experiencias docentes, utilizamos nuevas metodologías, nuevos recursos, hacemos innovación, bueno, ¿y cómo sabemos si eso está funcionando, no? Si los estudiantes están eh, aprendiendo mejor, mejorando su formación. En tercer lugar, formular juicios de valor sobre la situación estudiada, la evaluación, y establecer las causas que inciden sobre ella, ¿no? El diagnóstico. Esto facilita poder intervenir para potenciar, modificar y mejorar las situaciones educativas. O sea, había quedado claro el día anterior la idea de mejorar la calidad de la educación, pero hoy estamos aquí señalando que puede ser muy útil para evaluar la innovación y también para hacer un diagnóstico de las necesidades, ¿no? Y tomar decisiones mucho mejor. Y por supuesto valorar el grado en que se alcanzan determinados objetivos educativos. Bueno, son algunas informaciones que ya sí que tenéis en la plataforma. Aquí tenéis una cita que quería también un poco completar. La educación es un componente fundamental en el auge y progreso de una nación, es decir, que su evolución y su aplicación no deben ser abandonadas a los caprichos del azar o a los intereses particulares. Por lo tanto, esta cita nos ayuda a darle mayor énfasis e importancia a la investigación. Toda renovación pedagógica debe reposar sobre un conjunto ordenado de investigaciones sistemáticas y continuas si deseamos acrecentar la calidad de las escuelas y favorecer la evolución del dominio de la educación. Bueno, más o menos esto era lo que quería deciros, solamente que lo que parece que hay a veces es poca difusión de los resultados y tomar decisiones que produzcan cambios y mejoras en base a esas investigaciones. Tal vez percibimos que puede que ocurra un déficit en estos dos elementos, ¿no? En el de la difusión de la investigación y el de tomarla en consideración para tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Eh, solamente añadiros que he dejado también alguna lectura que os pueda ayudar, donde se amplían un poco estos elementos. Y bueno, aquí tenéis también otro conjunto de ideas sobre qué investigar. Acabamos de resolver o añadir a estas ideas sobre el para qué y otras sobre el qué, ¿no?
sí que dijimos el otro día presencialmente que había un esquema sencillo que tenemos los educadores, que es investigar sobre el alumno, sobre el currículum o sobre el profesor, ¿no? Y ahí lo tenemos, sobre un sujeto, que bien puede ser alumno, profesor, etcétera, un grupo de sujetos, un método, un programa, un recurso, una institución, un contexto ambiental educativo, un cambio observado, relaciones y combinaciones de factores y los efectos a los que dichas combinaciones dan lugar. Bueno, ojalá este otro esquema pueda ser también útil para responder a esa pregunta de qué investigar en educación. Y en este sentido, eh, poco más me quería detener. Solamente, bueno, también os he añadido esta información de lo que es una investigación, de las fases que tiene, para que os ubiquéis en que hay un primer planteamiento de la investigación, un diseño y planificación de la investigación, una ejecución, la interpretación y la redacción, y ahí con todos los subpuntos. Bueno, es un esquema que, bueno, que más o menos todo el mundo lo conoce y demás, pero que quería un poco completar para seguir el guión, ¿no? En vuestro trabajo, en vuestras investigaciones, porque sí que quiero yo hacer aquí una aclaración. Desde mi punto de vista, creo que es importante que si estáis haciendo un curso de doctorado, un programa de doctorado, vuestra intención es ser doctores y en ese sentido es bueno que publiquéis. Y esa es mi intención con las tareas a hacer. No se trata de poner tareas muy fáciles o muy difíciles. Yo creo que además el sentido que tiene, que debería tener un estudiante de doctorado es aprender y es publicar. Y en ese sentido os estoy estimulando y os estoy animando a que, bueno, aprovechéis esta coyuntura para hacer publicaciones y hacer alguna investigación, ¿no? Que puede ser útil para vosotros. Bueno, entonces en ese sentido todo el material que aquí se está dando va a ser útil para hacer esa investigación, sea desde el punto de vista básico, aplicado o investigación-acción, que es una investigación en la cual tenéis en cuenta hacerla junto a las personas que investigáis, más o menos dicho en términos sencillos, ya lo vimos el otro día, el esquema de investigación-acción, y luego la investigación evaluativa, en la cual hay también una actividad que tenéis que hacer de evaluar una institución. Ahora después lo voy a aclarar todo para que quede ordenado. Es cierto que hasta este momento no estaba ordenado, estaba un poco desordenado y no lo había pasado a limpio y no lo había puesto en la plataforma. Quiero recordaros que en la plataforma ya está todo el material por los 3 seminarios que hemos hecho ordenado. Enseguida paso a comentarlo, ¿eh? En estos momentos sí que está ordenado. Solo me faltan los criterios de evaluación, que es muy breve los voy a dejar hechos y también os los voy a dar a conocer. Bueno, solamente me queda por comentar algo sobre los métodos, nada más. Las tradiciones, solamente si me permitís una breve reflexión, de que todo lo explicado anteriormente hablaba de las tradiciones y de las metodologías que tradicionalmente se venían utilizando en la metodología cualitativa. De hecho, llegamos a la conclusión de que la metodología cualitativa no es una metodología cualitativa, sino que son varias metodologías cualitativas, ¿eh? O sea, sobreviven diferentes enfoques y diferentes métodos, digamos. Como por ejemplo, muy brevemente voy a ver esto de aquí, ¿no? Y que yo invito y que diría claramente que lo que vamos a ver a continuación, que repito, vamos a verlo muy breve, pero invito a que ya si vais a hacer una investigación cualitativa, como por ejemplo la tarea que tenéis que hacer en la investigación de este seminario, hacer una investigación tal y como dijimos, sería muy bueno que eligierais, que decidierais, o yo pienso que lo que hay que hacer es, en primer lugar, decidirse por uno de estos métodos. Por ejemplo, si quisiera, si nos quedamos solamente con el título, ¿no? Y la idea, para no detenernos mucho aquí, por ejemplo, hay un grupo primero que se llama etnografía, que sería un poco utilizar la observación
digamos, el método etnográfico, ¿no? Para, digamos, lo pongo con un ejemplo, ¿no? Ir a un aula y comprender cómo trabajan, ir a un aula y comprender cómo trabajan los estudiantes, ¿no? Y profundizar. Bueno, Sergio nos pregunta que si es necesario hacer la investigación o plantear el proyecto de investigación. Bueno, no me importa ir comentando detalles que ahora después iba a hacer de manera ordenada. Por eso te decía, Sergio, que sería bueno ampliar y en lugar del 15 de septiembre entregarlo el 30, porque a mí me parece que sería bueno hacerla. Estuve pensando, claro, con las posibilidades vuestras, en las cuales estoy, lógicamente, pues atento a conocer cuál es vuestro contexto y vuestra situación. Sí, hacer un proyecto de investigación o hacer una investigación. Yo creo que sería muy bueno, muy posible hacer la investigación. Sencilla, sencilla. Por ejemplo, si yo voy a utilizar, ya voy avanzando en la explicación que iba a dar aquí, ¿no? Un estudio de caso y, por ejemplo, investigación. Si lo digo un estudio de caso, porque lo que voy a decir aquí es etnografía. Aquí hay un método. Otro, permitidme porque lo que quiero explicar necesita primero un pequeño explicación, ¿no? Primero, hay un método que se llama etnografía. Hay otro que se llama, estas son las etapas, hay otro que se llama etnometodología, digamos, análisis de las conversaciones, ¿no? Bueno, tanto el primero que acabamos de ver, de la etnografía, digámoslo con mis palabras, meterme en un aula y conocer cómo la vida que hay allí, etcétera, pues para investigar ciertas cosas. O bien analizo conversaciones que puedo grabar en un vídeo y me pongo a grabar. O bien la otra cuestión que es la fenomenología, que es el análisis de la experiencia vital. Bueno, son muy parecidas estas tres metodologías en la investigación cualitativa. Entonces, yo sugeriría que de alguna manera tengáis en cuenta este bloque, el que acabamos de mencionar, etnografía, etnometodología, fenomenología, como tres posibles metodologías que alguien puede trabajar en una de ellas, pero también es posible pensar en que están ahí para utilizarlas un poco de una cosa y un poco de otra, dicho en palabras sencillas, ¿no? Bueno, termino con las metodologías posibles y enseguida sigo explicando la tarea, ¿no?, que hay que hacer. La siguiente es el interaccionismo simbólico, que está unido a la fenomenología. Digamos que este está dentro de la fenomenología y ahora no me detengo en este concepto que ya lo vimos también presencialmente. Ahora mismo me gustaría destacar esto, ¿no?, que en primer lugar hemos visto que hay un conjunto de metodologías en la investigación cualitativa, que es etnografía, etnometodología y fenomenología, que son el mismo bloque. O yo sugeriría, para aclararnos, que podemos decir, voy a utilizar ese bloque para trabajar, ¿no? O, por ejemplo, en este segundo lugar, ya hay aquí una segunda posibilidad, que es la investigación-acción, que sería decir, no basta con interpretar, sino hay que actuar. Decíamos que la investigación-acción tiene un mayor compromiso y implicamos en nuestra investigación a los profesionales, en este caso, de un centro que estamos investigando. O sea, en el ejemplo de que queremos investigar en un aula de un centro, pues los profesores de ese aula son también compañeros de investigación, digámoslo así, y todos juntos planificamos, actuamos, observamos, reflexionamos. Desde luego, es la versión más ética de cualquier investigación, que es sacarle fruto, jugo, partido a aquello que investigamos. Investigamos para resolver problemas y para actuar. Bueno, muy brevemente decir que hay otra metodología que sí tiene entidad por sí mismo, que es el estudio de casos. Ya sabemos que el estudio de casos puede ser un alumno, un profesor, un padre, un centro, un programa, etc. O sea, definir bien el caso y profundizar. Este es el sentido del estudio de casos. Luego tenemos, vamos a llamarle, el primer bloque de métodos, etnografía, etc. El segundo, que es investigación-acción.
El tercero, estudio de casos. Hay un cuarto que sería la teoría fundamentada, que sí que me gustaría mencionar y complementar en relación a lo ya trabajado, que la teoría fundamentada, más o menos, yo lo explico con mis palabras, fíjese cómo pone ahí que nace desde el suelo, o sea, es un poco la intención de investigar para hacer teoría. Es decir, nuestra intención desde el principio es lo que llaman muchos autores teorías prácticas. Nuestra intención es teorizar o encontrar argumentos de las teorías y aumentar esos argumentos, más o menos dicho. O sea que vendría a ser, yo voy a recoger datos, pero ya tengo en mi mente una intención de, digamos, comprobar que se cumple una determinada teoría, hago unas categorías de los datos que recojo, cualitativas, después hago unas interpretaciones, después vuelvo a identificar otras categorías que son más nucleares, etc. Obsérvese un trabajo intelectual de interpretación de que yo quiero elaborar esas teorías prácticas. En esta teoría fundamentada es necesario muchos datos y es necesario esta ida y vuelta de tomar datos, interpretar y enriquecer, nutrir a esa teoría que a mí me gusta llamarle teoría práctica. Bueno, hay otras en las cuales efectivamente ya no me voy a detener, pero que uno puede comprender que puede elegir alguna de estas. Por ejemplo, la hermenéutica, que es más interpretación de textos, por ejemplo, vídeos, ¿verdad? Interpretar vídeos. La psicología ecológica, que pone más énfasis en el contexto, y yo quiero ver en qué medida los significados dependen del contexto, etc. Hay otras que de la misma manera recomiendo, hay varios enfoques de la psicología ecológica, recomiendo y varios ejemplos, que se piense en decidir o en elegir alguna de ellas, o por lo menos en qué énfasis le voy a dar. La psicología humanista, que tiene este sentido de darle un valor de investigación muy grande a cada persona, que es única, que es inclasificable, etc. Y la investigación histórica, esta sí que me gustaría darle un poco de énfasis porque tiene un interés especial. Reconstruir narraciones. Bueno, se dice que cualquier revisión bibliográfica de alguna manera es una investigación histórica, pero es cierto que nos puede interesar hacer investigación histórica y seleccionar una serie de fuentes y profundizar en la historia, qué sé yo. Cardoso, ¿en qué medida perdura en las prácticas educativas de las escuelas? Pues sería una investigación histórica de reconstruir narraciones y de buscar fuentes, clasificación, etcétera, y hacer un informe. Bueno, investigación histórica. Y nada más, y nada más. Hasta ahí, esa era mi intención de explicar las metodologías, porque a partir de aquí, y esto sí que lo estuvimos viendo con detenimiento, están las técnicas que utiliza está la investigación, otro tipo, aquí está, las técnicas, que es investigación, aquí está, las técnicas. Bueno, y sobre todo el proceso, pero ya hoy no me voy a detener más, a no ser que, aquí está, el proceso de investigación donde utilizamos técnica. Sí quisiera solamente decir, bueno, alguien que va a hacer una investigación debe de seguir todos estos pasos, ¿no? Elegir el tema, la exploración, ahí lo tienen todos ustedes, que esto sí que lo estuvimos comentando. Decía que solo me voy a detener en un concepto que yo sí que quiero ver que ustedes lo utilizan, que es la triangulación. Y con esto ya termino mi intervención de hoy en la parte de explicación, digamos, de estos conceptos, ¿no? La triangulación es contrastar, enseguida lo encuentro, es contrastar métodos de investigación. Entonces, quiere decir que yo les estoy invitando a que si ustedes van a grabar una clase, pues al mismo tiempo hagan una entrevista a la profesora o al profesor, o si también están implicados los padres, ahí está, triangulación, combinación de metodologías. Por lo tanto, si yo tengo un diario de observaciones
o he tomado una serie de observaciones como observador, participante o no participante, y al mismo tiempo hago algunas entrevistas, pues ya estoy triangulando. O sea, triangular es contrastar, pues contrastar datos o fuentes de información o instrumentos, combinar metodologías. Yo utilizo el estudio de casos y también la etnografía, ¿no? En este diario que he recogido, en estas observaciones. ¿Ven? Entrevista, todo lo que sea contrastar. Por lo tanto, lo que queremos es darle validez a la investigación cualitativa contrastando. ¿De acuerdo? Entonces, solo en esto quería detenerme porque es un requisito que es bueno que tengáis, porque el día que hagáis vuestra tesis doctoral, pues si tiene aspectos cualitativos, pues vais a tener que triangular, vais a tener que contrastar. Ya digo, normalmente se utiliza mucho la entrevista y las observaciones, la categorización que hacemos en las observaciones y la entrevista a diferentes agentes, puede ser profesores, padres, estudiantes, ¿no? Etcétera. Bueno, pues hasta aquí algunas explicaciones que quería, por si pudieran ser útiles. Evidentemente el foro queda abierto para que sigamos en comunicación y en vuestra tarea pues estéis acompañados y vayáis participando. Y ya no tengo para poner en la pantalla las tareas, pero repito, las voy a explicar, las tenéis todas ya en la plataforma. Ahora ya hablo de las tareas que tenéis que hacer, que era el otro propósito de esta videoconferencia. En primer lugar, recordad que hay 3 seminarios, el de investigación, el de innovación y el de calidad. Vamos a llamarle por las palabras sencillas investigación, innovación y calidad. El de investigación es, lo que hay que hacer es una investigación. Sergio me preguntó anteriormente y lo aclaré, que creo que es posible hacer en unos días una investigación sencilla, ¿verdad? Con los conocimientos del curso, que hay que manejar todas estas teorías, métodos, técnicas y demás. Hay bibliografía que tenéis en la guía docente. Se trata de realizar una investigación individualmente de tipo cualitativo. De manera que si yo quiero hacer una entrevista o 5 entrevistas y quiero hacer una observación, un diario, o quiero utilizar un grupo de discusión que hicimos en la clase práctica, ¿no? Pues ese grupo de discusión bien hecho puede ser motivo de una investigación. Basta solo con que centréis el tema y hagáis el grupo de discusión, que esa era mi intención de haber hecho la práctica, ¿no? De que, aunque veía que ya teníais mucha práctica en esto, pues bueno, se puede convertir en una investigación. Así que lo que estamos diciendo es algo que se puede hacer fácilmente y está abierto para que cada cual lo haga en función de su contexto y de su situación. Estoy pensando que alguien puede ser profesor en la universidad y quiere trabajar con sus estudiantes en determinado aspecto, quiere investigar y utiliza algunas de las técnicas para hacerlo. Y hace una grabación y hace algunas entrevistas y, en fin, revisar todas las técnicas y elegir las que más os parezca. Y lo único que se pretende pues es que le deis formato de revista, un formato de lo que estuvimos también comentando allí, ¿no? Que hay un título, que hay unas palabras clave, un resumen y que hay un marco teórico y bueno, sencillo, breve, no se pide nada. Ojalá algunos de los trabajos que hagáis en esta línea sirvan para publicar. Yo creo que lo que estoy pidiendo para futuros doctores en educación es algo, pues yo creo que de agradecer que se trabaje en ese sentido, no en otro sentido de hacer tareas y para cubrir el expediente, como se suele decir, ¿no? Sino que estoy intentando ayudar y ponerme en vuestra situación. Así que esa es la primera práctica, una práctica nada más de ese seminario que es una investigación. Y es por eso por lo que pienso que no tiene sentido ponerles más tareas, no, yo creo que esta es un poco el sentido que tiene donde todos los aprendizajes se pueden volcar ahí, ¿no? De una manera práctica, útil y motivadora.
Segundo, el tema de la innovación. Bueno, este está muy fácil porque había que hacer tres tareas, tres prácticas. Una, que ya está prácticamente hecha, que es el proyecto de innovación docente de manera individual que estuvisteis haciendo en clase, terminarlo, darle unos retoques y dejarlo muy bien hecho y entregarlo en el sitio correspondiente. Repito, ya está abierta las prácticas en la plataforma para subir las actividades ahí. Segundo, elaborar un proyecto original. Este sí es algo nuevo, pero me tenéis que dar la razón de que yo necesito para evaluar pues un proyecto novedoso, nuevo, diferente, algo que hagáis de cero y lo desarrolléis siguiendo todas las indicaciones y explicaciones dadas en la clase. Digo que este se puede hacer o bien individual o bien en grupo. Entre 2 y 3 personas es sugerido. Luego, si hay alguna variación, me la vais comentando por el correo electrónico o por el foro o por donde queráis. Pero en principio creo que es un proyecto igual que el que habéis hecho, pero diferente, que me sirva a mí un poco para evaluar vuestra capacidad y vuestro buen trabajo y ya está. Y por último, en esta práctica 3 de este seminario de innovación, la elaboración de una rúbrica del instrumento de evaluación de proyectos de innovación docente, utilizado en clase. Ese instrumento lo utilizamos en clase, lo pasamos, evaluamos proyectos allí, lo conocéis de arriba abajo. Incluso hicimos un un ejercicio práctico de rúbrica con algún indicador. Entonces, se convirtió en una actividad muy interesante el revisar todo el documento y hacer rúbricas de él. La idea es muy sencilla y tenéis razón. El instrumento tal y como está, que por cierto hay una Excel en la plataforma del mismo instrumento que os repartí por fotocopias, lo tenéis en Excel para que podáis trabajar con él. Entonces se trata de releer esos indicadores y convertirlo en rúbricas y nada más. Es cierto que esta práctica se enriquece en grupo bastante, pero nuevamente dejo abierta la posibilidad de que se pueda hacer individual o en pequeño grupo. Y por último, en relación al seminario de calidad, quiero explicar despacito las actividades o las tareas que hay que hacer. Repito que muchas de ellas ya están hechas. Dedicamos tiempo en clase, mi intención era esa, o sea, porque sé que a veces no sobra el tiempo y dedicar la clase a hacerlas, ¿no? La primera es del documento marco, que todo el mundo que estuvo en clase lo recordará, leerlo rápidamente, una lectura rápida y decir de todos esos indicadores de la calidad, ¿cuál se refiere a innovación? Bueno, esa actividad que está hecha, incluso vimos que había 3 o 4 o 5 indicadores que se referían a innovación, nada más, se trataba, o sea, esa actividad se hace rápido. En segundo lugar, se pregunta sobre los apartados del documento Guía a Autoevaluación. Acredita Guía a Autoevaluación, que es el apartado B. Pues este apartado B, si queréis, os digo aquí en esta videoconferencia que es muy parecido al anterior. Mi única intención de al ponerlo es que le echéis una lectura rápida y detectéis cómo son mismos indicadores en un lugar y en otro. Luego se hace muy rápidamente y no tiene mayor inconveniente. Estamos hablando hasta ahora de minutos. Esto se hace en minutos. En tercer lugar, esto requiere que de esos 4 o 5 indicadores que habéis encontrado, le penséis y le añadáis unas categorías, unos subindicadores. Esto hicimos en clase y os puse ejemplos y estuvimos viéndolo mesa por mesa y persona por persona, así que de todas maneras hay un ejemplo en la página 9 del documento Guía Autoevaluación Externa de cómo esa categoría se convierte en subcategorías. Y entonces yo decía, lo mismo que hacéis eso, o sea, que se ha hecho eso en ese indicador, hacerlo con los otros. De manera que si hay 4 y hay uno que ya está hecho, pues faltan 3, donde inventéis unas categorías. A mí me parece que hasta el momento el apartado A, B y C son sencillos y son fáciles y rápidos de hacer.
A continuación, y también lo hicimos en clase, y todo el mundo que estuvo pues tiene el documento de la ANEAES, que tenía que hacer lo mismo que con la ANECA, porque todos los otros 3 documentos eran de la ANECA, pero con la ANEAES. Lo mismo, pero con la ANEAES. Ver cuáles hablan de innovación. A lo mejor en la ANECA hablan 3 veces, 4 veces o 5. A lo mejor en la ANEAES hablan 1, 2 o ninguna. No lo sé. Se trata solamente de, con una lectura rápida, incluso, os digo, solo iros a los indicadores. Y en este sentido, una compañera del curso nos facilitó el enlace y el documento de la ANEAES referido a ciencias de la educación. Pues ya está, pues ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Hasta el momento estamos hablando de A, B, C y D, que están hechos en clase, que se trata de ponerlos a limpio y de darle pues una presentación, ¿no?, adecuada y ya está. Bueno, queda el apartado E, que sencillamente es de otro documento que se llama ESG castellano, decir cuáles son los criterios que tienen que ver con la innovación. Nada más, parecido a los anteriores, se hace así de prisa y ya está. Y nos vamos al penúltimo, que es ¿en qué consiste la calidad? Un folio. No os pido más. Un folio. Pero un folio donde se valoren las lecturas que os he dejado ahí. Algunas de ellas las manejamos, que os dejé una fotocopia de Zabalza y todo el mundo la tiene en la clase. Pero podéis utilizar Zabalza, otros documentos que os he dejado en lecturas, cualquiera que veáis en internet, pero elaborar un pequeño folio, definición de calidad. Y ya llegamos a la última, la G. Seleccione los ítems que considere más relevantes del documento fotocopiado de Zabalza. ¿Recordáis que al final del documento de Zabalza había unos cuadros? Había 100 indicadores. Pues fijaros qué sencillo. De esos 100 hay que seleccionar los que yo considere más importantes. Repito que también muchas personas lo hicieron ya allí en clase. Ahora bien, lo que ya no dio tiempo a hacer es construir con ellos una rúbrica para evaluar un centro. Nada más. Y me acuerdo que estuve hablando con todas las personas de la clase y vimos que sería muy interesante que esa rúbrica de evaluación de un centro la paséis, la rellenéis en un centro. Nada, esto se hace en media hora. Bueno, un poco más, pero fácilmente. Y ya está. Y con todo esto elaboráis un único documento en PDF relacionando y ordenando todas estas ideas, todos estos apartados de la práctica, que es la práctica 1 referida al seminario de calidad. Estoy a vuestra disposición, también Sergio, si tienes alguna duda me puedes decir, y si no, los demás, pues vía foro de los 3 seminarios, está abierto el foro de los 3 seminarios. No se trata de una sobrecarga, sino de que está a vuestra disposición, así que en la medida en que vayáis trabajando, os asomáis, me preguntáis, email, foro y a vuestra disposición. Así que, primero, repito, del seminario de investigación, una investigación, nada más, una práctica. Del seminario de innovación, 3 prácticas. Una que es un proyecto, otra que es un proyecto y otra que es una rúbrica. Y por último, en el seminario de calidad, una práctica que tiene esta serie de apartados que no buscan ni más ni menos que el aprendizaje, la mejoría en vuestra formación y que lleguéis a componer este documento y esto. Si lo hacéis muy bien y aprovecháis esto y lo hacéis excelentemente, como yo sé que no va a haber problema, y así me lo habéis demostrado, tenéis dos posibilidades de publicación. La primera, que es la investigación, y la segunda, que es pasar a evaluar un centro. Las dos podríais convertirlas en posibles publicaciones. De manera que esa es mi intención, de poneros prácticas que sean útiles, que sean interesantes, que sean motivadoras. Y bueno, y tal como dice Sergio, pues va a consultar si es posible ampliarlo hasta el 30 de septiembre, y yo lo sugiero, yo lo pienso que sería bueno, pero que si no, también uno se adapta a las fechas que sean, porque si me habéis entendido bien,
pues no se llevan tampoco mucho tiempo, ¿vale? Bueno, por mi parte nada más, se cumple con esta primera videoconferencia y os invito a que la otra, la única, la última que nos queda sobre innovación docente, que será para el próximo lunes 29, pues os asoméis por aquí todo. Lo que sí le quiero decir a Sergio es que si además de consultar esto para el 30, que amplíen el plazo hasta el 30, yo ahora mismo lo tengo en la plataforma pone hasta el 15, máximo 16, pero en la medida en que Sergio consulte y me diga que se amplía, me lo comunica y yo rápidamente lo amplío hasta el 30 de septiembre sin problemas. Los grupos que son de más de 2 se pueden mantener. Yo hasta el momento doy las indicaciones que a mí me parecen que son más correctas. Eh, Preferentemente individual las cosas, ¿eh? Si hay grupos, pues 2 o 3. Yo he puesto ahí 2 o 3. Que son 4, pues mira, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero soy amigo de que en la medida de lo posible, pues os enfrentéis autónomamente y en solitario a utilizar técnicas, a hacer grabaciones, a hacer las prácticas y las entreguéis, ¿vale? Pero estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Bueno, casi me quedo afónico con este frío que está haciendo ahora en Asunción y, y no sé si hay alguna otra pregunta y si no, ya hemos dicho que por el foro, por el email y en el proceso de comunicación que seguimos teniendo, pues con gusto estoy a vuestra disposición. Así que, si no hay nada más, pues muchísimas gracias por la atención, Sergio, y a todos que pueden ver esta grabación tantas veces necesiten. Y con gusto, pues incluso estoy como sabéis, en Asunción, presencialmente. Cualquiera que me quiera reunirse conmigo o quiera tener una tutoría, estoy cerca del rectorado de la UNA y en el CEBUNA, ¿no? En el Centro de Estudios Virtuales, allí estoy en la oficina, así que virtual, presencialmente, a vuestra enterísima disposición. Encantado, Sergio, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.